¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, a nombre de la Universidad Simón y Patiño, les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno a la conferencia del día de hoy. Y bueno, aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos para poder aprender un poco más en este mundo del diseño gráfico, del marketing digital. Y antes, perdón, queridos amigos, en el chat quisiera consultarles si logran escuchar, así poder continuar con la conferencia del día de hoy. Sí, Francisco, muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Perfecto, se escucha muy bien. Bien, queridos amigos. Mientras van ingresando más personas, anunciarles y agradecerles sobre todo por la confianza depositada en la universidad, puesto que esta semana hemos podido dar inicio a un diplomado de Comercio Internacional y Administración de Aduanas, y así también hemos dado inicio a la maestría en Sistemas Integrados de Gestión. Y en ese sentido, pues agradecer a las personas que han confiado en el diplomado y en la maestría. Exitosamente hemos logrado llenar los cupos, así que estamos muy agradecidos con toda nuestra comunidad, que por cierto nos sorprende porque en cada evento o conferencia vemos que hay personas que asisten en mayor cantidad y eso realmente nos motiva, nos impulsa a continuar organizando diferentes conferencias, webinars, obviamente y por supuesto de contenido de alto valor, ¿no? Y así también, queridos amigos, hacerles también la invitación, puesto que la próxima semana ya iniciamos nuestro diplomado en Marketing y Diseño Digital Multimedia, que inicia el próximo jueves 27 de abril. Y como es costumbre, pues las personas que se queden hasta el final van a tener un descuento muy, muy particular para que se puedan beneficiar y puedan, si así lo desean, pues puedan ingresar y beneficiarse de este diplomado en marketing y diseño digital. Por cierto, mis colegas ya han compartido en el chat el enlace y si es que están interesadas, pues le dan el clic para que tengan la información completa. Y bueno, tengo el gusto, pues, de dar la cordial bienvenida a la magíster Vania Maricel Salguero, que, como ya saben, el día de hoy nos va a compartir el tema de qué incluye un manual de identidad corporativa más allá del logo. Y bueno, ella, por supuesto, que ya se encuentra en sala y permítanme dar lectura a su perfil profesional. Es máster en marketing digital y e-commerce. Además, tiene varios diplomados, entre ellos diplomatura universitaria en aplicación de recursos tecnológicos para la educación virtual, diplomado en organización y administración pedagógica del aula en educación superior. Es licenciada en diseño gráfico y comunicación visual, además de diseñadora gráfica en imagen 3D. Obviamente ha trabajado en diferentes instituciones, empresas y actualmente pues es docente en diferentes universidades, tanto privadas como públicas. Estimada licenciada Vania, muchísimas gracias por aceptar la invitación en esta oportunidad y cuando guste pues ya podemos dar inicio a la presentación. Muchísimas gracias por el espacio, querido Rommel. ¿Se me escucha bien? Se le escucha muy bien, licenciada. Perfecto, muchas gracias nuevamente. Estamos ahora con una temática muy, muy interesante, especialmente con todos estos cambios que están sucediendo ahora y vamos a verlos en adelante. Entonces, sin más, voy a compartir una presentación. ¿Me confirman? ¿Estamos viendo el PowerPoint? Correcto, Inge. Está cargando. Sí, se logra ver. Sí, perfecto. Entonces, estamos partiendo con una pregunta que dice, ¿qué incluye un manual de identidad corporativa? Y ya estamos soltando un pequeño spoiler, más allá del logo, ¿no?
Entonces, me voy a presentar rápidamente porque ya Rommel ha dado ese espacio. Yo soy Vaniuca, también me pueden conocer como Vania Salguero Duchen, diseñadora gráfica, trabajo en marketing, también hago mucha docencia. He trabajado también con fotografía, cómo esta se utiliza en diseño, cómo se utiliza en web, cómo se utiliza también en todo lo que es marca y lenguaje visual. Entonces, vamos ahora a lo que hemos venido. Quiero partir con esta frase que dice, las marcas exitosas no son construidas sobre productos. Y ustedes me dirán, ¿pero qué estás hablando, Vania? Estamos hablando de marca, ¿por qué dices que no importa el producto? No es así, importan, pero las marcas exitosas van más allá. Están construidas no solamente en su producto, no solo en ese objeto tangible que ofrecemos. Y esto nos lo dice John Sculley, el ex CEO de Apple. Entonces, tiene muchísima experiencia en lo que es la construcción de la marca y en, básicamente podríamos decir, generar una base de fans como son todos los usuarios Apple. Entonces, vamos a partir con qué es la marca. Ahora, la marca, hay muchas formas para entenderla, para usarla, para hablar de ella. Yo les voy a dar 3 definiciones y luego una como propia. Primero, la marca, según la Real Academia Española, es una señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlos, para denotar calidad o pertenencia. Esto nos dice el diccionario. Philip Kotler, un especialista en marketing, dice que la marca es un término, un signo, símbolo, diseño o combinación de todos estos, que tiene como fin identificar los bienes o servicios de un vendedor o un grupo y diferenciarlo de sus competidores. Desde aquí ya empezamos a hablar del mercado como tal. Según John Costa, que es un diseñador, es el conjunto coordinado, fíjense la palabra clave, coordinado de signos visuales por medios de los cuales la opinión pública, toda esta gente externa a la marca, los reconoce instantáneamente y la memoriza a esta empresa, grupo o institución. Entonces, todas estas definiciones son correctas. No podemos decir que una está sobre la otra. Todas están dando una definición de la marca. La RAE la identifica como una señal que se hace sobre algo o alguien. Para Philip Kotler, ya empieza a ver cómo diferencia un producto de los demás. Para John Costa, es un conjunto coordinado de signos visuales. Entonces, marcar como tal, es el resultado de sellar, estampar, acuñar, imprimir, que es este término que nace cuando estamos hablando de la marca que se le hacía antes a las vacas. Lo vamos a mencionar también un poquito más adelante. Que tiene como fin señalar que algo pertenece a otro algo o a una institución, una persona, a alguien. Entonces, identidad de marca, aquí empezamos a entrarnos más a las terminologías. Es todo aquello que va a integrar aspectos que sustentan a esta marca, tanto en términos visuales como de experiencia y principio. Entonces, aquí ya entra algo muy importante. La identidad que tenga una marca va a contemplar cosas físicas, ahí ya podemos hablar del producto, podemos hablar de todo lo que es objetos físicos de esta marca, la tarjeta de presentación, el letrero que tenga en mi tienda, pero entran todas estas cosas inmateriales, que son imágenes mentales. Entonces, si yo les digo ahora Coca-Cola, vamos a tener una imagen mental. Lo más probable sea rojo. Entonces, la marca es muy, muy compleja. La identidad de marca es doblemente compleja porque estamos contemplando todas estas cosas físicas que podemos controlar muy fácilmente,
pero entra también las cosas inmateriales, todos estos conceptos mentales que se generan las personas en cuanto a nuestra marca. Por eso es tan compleja. Entonces, ahí entra otra definición. Ahora les voy a bombardear un poco con teoría, pero no se preocupen porque vamos a tener un espacio para verlo con ejemplos. Entonces, ustedes dirán, la marca y el nombre comercial es lo mismo. No necesariamente. Fernando, veo tu mano levantada. Pónmelo en el chat, así ahorita en un poquito, cuando tengamos el espacio designado, te puedo leer. Bien, entonces, el nombre comercial podemos decir que es un seudónimo que es usado por empresas para desempeñar un negocio bajo un nombre que no necesariamente es el nombre legal con el cual tenemos nuestro negocio. Entonces, un negocio puede tener varios nombres comerciales, varios nombres distintos para los distintos productos que tengamos. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Por ejemplo, la Coca-Cola Company tiene bajo su ala distintos productos. Y aquí va a ser distintos nombres comerciales. Ahora, ¿cuándo empieza la marca? Todo esto de tener un nombre comercial, ¿no? Podemos decir que empieza con este pintor, Alberto Durero. ¿Qué es lo que hace Durero? Hacía mucho grabado, ¿no? Es una técnica artística. ¿Y qué pasó? Como era muy talentoso, otros artistas empezaron a copiar su estilo, copiar sus piezas, diciendo que eran suyas y vendiéndolas muy caras. Entonces Durero, molesto, lo que dijo es, voy a diferenciar las obras que solamente yo haga para que quienes me quieran copiar no puedan hacerlo tan fácilmente. ¿Y qué pasa? Se crea esta firma, la que estamos viendo detrás del texto. Esta firma es una A y una D, sus iniciales. Y cada obra, cada grabado que él hacía, colocaba esta firma. Entonces, diferenciando todas sus piezas de cualquier otra técnica, porque solo lo usaba en sus grabados, de otras piezas de otros artistas. Entonces, fíjense cómo ya empieza a haber esta intención de diferenciarse, de hacerlo único, de marcarlo como propio. Entonces, marcar, como les decía, proviene de esta imagen, ¿no? De esta acción de marcar al ganado para diferenciarlo, ¿no? Y esto tiene muchos años, donde forjaban la inicial de la familia, la inicial de la granja, para marcar a las vacas y diferenciar las mías de las del vecino, para que no exista confusión. Entonces, brand es marcar en inglés. Y de ahí empieza el branding, ¿no? La marca, la identidad visual. Todo esto que va a irse generando. Y de algo tan sencillo como la necesidad de diferenciar mis vacas de las del vecino, va evolucionando. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Apple, ¿cómo empieza? ¿No? La marca ahora se ve diferente, pero todas estas empresas grandes han tenido un inicio y han ido creciendo y adaptándose al mercado acorde a las necesidades de este. Entonces, lo entretenido de diferenciar a nuestras vacas, hemos pasado a diferenciar nuestros objetos tecnológicos y a tener una presencia de marca tan fuerte como es la de Apple versus la de Samsung o Huawei o cualquier otra. Aquí debe haber muchos que usan iPhone, no necesariamente porque sea el mejor celular, sino porque tienen un cariño o una preferencia por esta marca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un pequeño corto. Este corto se llama Logorama. Tiene ya casi 10 años, no es nuevo. Sin embargo, quiero que lo veamos
y lo analicemos rápidamente después. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartirles el video del corto y veamos, no les voy a dar ningún spoiler para que lo vean y podamos desarrollar después. Entonces, lo que sí les puedo decir es que lo revisen y lo vean con los ojos, pero mega abiertos, porque es muy, muy entretenido. Bien, entonces ahora les voy a compartir YouTube. Entonces, me avisan una vez que sea visible. Bien, entonces vámonos aquí y está subtitulado por si acaso. Bien, estamos viendo ahora YouTube. Sí, se logra ver, estimada licenciada. Bien, perfecto. Entonces voy ahora a reproducir. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and in love. Good morning. ¿Estamos escuchando el sonido? Sí, se logra escuchar, ya, dicen, muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos con esto. Y ya saben, con los ojos abiertos. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and in love. Good morning, life. Good morning, birds. Sing out your happy tune. Feel so good, 'cause I'll be seeing her soon. Last night, she said she loved me. What a pity to part. I slept with both eyes open, waiting for today to start. Good morning, life. Good morning, world. How are you? Happiness. All at once, I know what living can be. It's life. It's free. It's someone waiting for me. Honey, who'll how about it? someday be my wife. Good morning, life. Good morning, life. Oh, God. It was... You know what? You should come with us next time. No, man, I don't like zoos. Oh, man. But the kids go apeshit for it. Yeah, well, I don't see my kids that much. Besides, it's depressing. What, getting up close to animals? I mean, where the hell else you gonna get that close to a cheetah? Yeah, that cheetah can run like a motherfucker, but in a zoo, you ain't got enough room to hit second gear. I mean, it ain't like they're in their natural habitat. Yeah, no shit, man. That's because they'd be dead if they were in their natural habitat. These animals have been rescued, usually injured or something, in like the, you know, in the wild, or blind. No shit? No shit. See, I didn't know that. Yeah, that's what I'm saying. That's even more depressing. That's what I'm talking about. A blind-ass cheetah bumping into trees and shit. That shit's fucked up. I didn't say the cheetah was blind. Well, then what's blind? Nothing's blind. It's just an example. Well, then that's a fucked up example of some shit right there, man. That's what I'm talking about. Blind cheetahs and shit. I just meant... Look, go get the food. Hey, and remember, we pay half. Yeah, I know. And give me a large Coke, too. You got it, Captain Douchebag. Okay, small salad, bottle of water. That's it. Small salad, bottle of water. All units respond to APB 211. Suspect last seen heading west on Alameda in a red delivery van. Suspect white male, 6 feet tall, yellow jumpsuit, red hair and shoes, answers to the name Ronald, considered armed and dangerous. Sweet Jesus. Hey, hurry up! Go, 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 go! Was he in my lane? Suspect heading south on Laurel Canyon. Watch out over there, watch out! Okay, people, listen to me, please. Hands and feet inside the car. No snacks, and certainly no feeding the animals. Grrr. There's a lot to see going on and have a lovely time together, so here we go.
just on your right is a rare but simply gorgeous little reptilian friend. It's our French crocodile. And no, you won't see any handbag or belts made This out guy of this. sucks hairy 12 balls. in captivity. Guys, get out of here. Come on, let's go. Let's go ride a lion. Oh, look at the big pussy head. Big pussy. Ho, ho, ho. That is no way to treat our animal friends. How would you like it if I pulled my pantyhose down and shook my hiney in your faces? Hmm? Roger that. You guys want to look out for a blue recycle vehicle. Whoa, just keep your eyes on the road. My eyes are on the road, but I gotta watch people on the sidewalk. Wow, SO girl in that white outfit looking pretty good today. What I wouldn't give to Ted. Save your energy, dude. You think she gives a damn about classic recipe anymore? Fuck off. Sour's new hot and spicy. You can both forget it. Trust me. You're pretty hard to forget. Nice mustache. It only tickles for a little while. Rolling. Oh, burn some rubber, dudes. That was almost green. That light was green. Goodness, where's a cop when you need one? Here we go. Watch out. Oh, that's crazy. Hello. You deserve that, you bastard. Fucking truck. Fuck me! Jesus! Oh my Christ! Oh, this dick better be alive. Okay, boys, let's round him up. Oh, fuck, shit is going down. All right, boys, let's show them how we do it down here. Suspect vehicle in sight. Vehicle disabled. Locking. Whoa, check it out, dude. Cops, dude. Move it. Move it. Awesome. Check it out. Jesus, look at all the guns. We should get one. Whoa. We can sell all this shit. We're gonna be so rich. Hello, hostage. Oh, shit! Back off, you sons of bitches! Hold your fire, boys! I'll shoot every last one of you. You don't want to see Big Boy's brains splatter, do you? I'll shoot every last one of you right between the eyes. God damn it. Stay cool, little man. Just stay cool, bro. Old Ronald's got you now. This is gonna be just fine. We just see what I got. Ah, you fucking brat! Jesus Christ! I'll kill every last one of you, goddamn hellhole! No. This Hold it. clown Hold is it. all No. mine. Damn it. Are you kidding me? Ooh. Woo! Sweet Mary sister! Taste this, you sons of bitches! I'm free! Oh, Jesus Christ. Dispatch, where the hell is SWAT? SWAT, what's your ETA?
that sumbitch in the head, Sniper One. You got a shot. You take it. Oh, son. What the fuck was that? Put a bullet In his brain, Sniper One. Stick with me. Come back. That's a goddamn earthquake! Run! Follow me. Dale! Run, Spice, run! Oh, shit. You're mine now, Clowny. Come and get it, poor chum. You're mine now, Clowny. Come out, wherever you are. Hello, asshole. Sorry for killing you, bro. Come on! Get in! Cool. Cop car. Yeah. Turn on the siren. Oh, losers! You white trash! Oh! Woo! Look at me, Mom! Oh! No! Oh! We have to get out of LA! It's Alice coming down! Gotcha! We're gonna make it! Dear God, we're gonna make it! We're alive! Awesome! I don't want to set the world on fire. I just want to start
flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start. Bien, ¿qué tal les pareció el corto de Logorama? Es un corto, como les decía, hecho hace más o menos 9 años y han debido ver, hay muchísimas marcas, es más, todo el universo, todo el mundo, las carreteras, los logos, los semáforos han sido hechos con marcas, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero que por favor vayamos haciendo es entremos al Padlet que les acabo de dejar en el chat de la videoconferencia para que vayamos completando esta actividad, que es un Padlet. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Es precisamente responder la pregunta que dice, ¿qué marcas hemos visto? ¿Qué tal les ha parecido? Entonces, está aquí. Y es tan sencillo como darle aquí en el más y colocar la marca que han visto. Entonces, por ejemplo, una que me acuerdo es la de Pringles. Entonces, coloco aquí. Y vamos así llenando todas las marcas que nos acordemos. Entonces, por eso les decía, veámoslo con los ojos súper abiertos, porque nos distraemos y nos hemos perdido muchísimo. Entonces, estamos viendo que había Colgate. Ahí está, esa no la reconocí. Había Colgate, McDonald's, Pepsi, Subaru, MCN. Ahora, fíjense cómo es importante el tiempo, ¿no? Ahora ya no usamos MCN. Y dentro de este corto hay marcas nuevas de ahora que son muy importantes, pero que en su momento no estaban, como ser, digamos, TikTok, ¿no? Que ahora es súper fuerte, pero que hace 10 años, si es que existía, nadie la conocía. Entonces, a ver, veo tu manito levantada, Vicente. Si puedes, por favor, puedes escribirlo en el chat, así te leemos. Bien, vamos. Viendo estaba la NASA, muy bien. Sony, Bimbo, Pepsi, Xbox, The North Face. Entonces, hay marcas de todo, ¿no? Tenemos de celulares, por ejemplo, Sony Ericsson, que pues precisamente tampoco ya está muy vigente, sigue existiendo. Tenemos Mastercard. Mastercard igual ha sufrido un cambio de imagen. No sé si se han dado cuenta. Bien, bien, vamos bien. Chevrolet, por ejemplo. Lacoste. Starbucks, M&M's, claro, los personajes, M&M's. Está Eco, Michelin. Entonces, fíjense, hay muchísimas.
Bien, bien, vamos así dándole unos minutitos más para ver si es que nos acordamos de alguna, porque seguro que hay más de las que estamos escribiendo. Bien, veamos. Hay más Disney. Tenemos Dell, Apple, HC. Bien, bien. Ahora, muy probablemente hay muchas marcas que no estamos reconociendo porque no son conocidas o ni siquiera son comercializadas en nuestro contexto, que también es posible. En el chat también están colocando Amazon, Adidas, Fanta, Pizza Hut. No es necesario registrarse en el Padlet, por si acaso. Solo entran y colocan aquí en el más y van a poder llenar. Entonces colocamos el más y automáticamente se abre esta ventanita y simplemente escribimos. Entonces no es necesario iniciar sesión o crear una cuenta nueva por si acaso. Bien, veo la mano levantada de Ruth. Escríbanlo en el chat, por favor, y así los leemos para que no haya mucho problema con activar los micrófonos. Entonces, escriban en el chat y yo los voy a leer. Bien, entonces estamos ahí, MCN, Bimbo. Creo que ya nos estamos quedando sin ideas porque también son muchísimos, ¿no? Ahí está. Vemos Internet Explorer, por ejemplo, que eso tampoco es muy vigente hoy en día. Mastercard. Muy bien, hay varios. Bien, entonces hasta aquí, por favor, llenamos el Padlet. Ahora quiero que volvamos a nuestra presentación y vamos a continuar viendo. Entonces voy a volver a compartirles el PowerPoint. Ahí estaba también Paramount. Muy bien. Estamos viendo ahora el PowerPoint. Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Ya hemos visto el logograma. Es un corto que podemos volver a verlo 10 veces y vamos a continuar descubriendo nuevas marcas. Porque fíjense que las marcas están en todo lo que nos rodea. Estamos compartiendo o viendo, podemos decir también saturados de tantas marcas que podemos crear un universo paralelo utilizando solo estos identificadores visuales. Bien, hemos visto los de M&M's, a los personajes como tal. ¿Y qué ha pasado desde que salió el holograma hasta ahora? Lo que pasó fue un cambio con los personajes. Primero, que se han añadido nuevos personajes y han sufrido transformaciones en el tiempo, ¿no? En este caso ha habido cambio en los zapatitos, un poco en las personalidades. Lo mismo en el caso de Mastercard, ¿no? Como lo veíamos en el corto y cómo se ve ahora. Entonces, aquí algo muy, muy importante. Las marcas, las identidades visuales, no son estáticas, sino que se transforman al contexto. Y eso es muy importante porque si siguiéramos con la misma imagen de Mastercard, por ejemplo, con esta pequeña sombra paralela, el texto encima de los dos círculos, corresponde a un tiempo y una época. Y podemos intuir que es por lo menos de hace más de 10 años.
¿Y qué sucede? La estética actual se va actualizando tan rápido que rápidamente también nos damos cuenta que se ve, podríamos decir, vintage, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, todos vayan escribiendo en el chat. Por ejemplo, ahorita Dani nos pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tiene una marca desde su creación antes de actualizarla? Es una pregunta muy, muy importante. No hay un tiempo predeterminado que te pueda decir, es cada 2 años, no, o cada 10, cada 5. Pero sí sucede algo muy, muy interesante. Se han debido dar cuenta que cada cierto tiempo pasan estos rediseños, ¿no? Ahora mismo estamos enfrentando varios y lo vamos a ver al final, la cantidad de marcas que se están actualizando ahora. Normalmente esta actualización tiene que responder a una necesidad de actualización. Puede ser, por ejemplo, que la empresa esté creciendo o esté cambiando de rubro, y eso no va a ser tan vinculado al contexto mismo. Puede ser que mi empresa ha crecido en 5 años o ha crecido en 1 año y necesita actualizarse. Como también esas actualizaciones están completamente regidas por el contexto. ¿Y aquí qué sucede? Por ejemplo, con la pandemia y con todo este avance tecnológico actual, ha habido una necesidad muy, muy, muy fuerte de que todas las marcas tengan presencia digital. Y no solo presencia digital, sino una buena presencia. Y esto me refiero con que sus logos sean visibles en una aplicación o que puedan adecuarse a las redes sociales, porque es donde ahora todos las vemos aún más. Entonces, ahí es donde esta actualización tiene que ser acorde a una de estas cosas, una necesidad de empresa muy interna, o puede ser debido a que necesitamos actualizarnos a las necesidades del contexto. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, pueden irlas colocando en el chat y así yo los leo y las respondemos. Entonces, también hemos visto que se ha actualizado Pringles, ¿no? Antes tenía este degradado en los bigotes, tenía el texto con una ligera sensación de movimiento. En cambio, ahora se ha simplificado, ¿no? Ha perdido el moñito, pero se ha vuelto el soporte del texto. Y esto ha sido influenciado en todos los empaques. Entonces, el propósito de la empresa va a ir muy ligado a la presencia visual que tenga. Entonces, toda empresa tiene un propósito y tiene una razón de existir. Explica claramente por qué inició el negocio, cuál es el corazón de la cultura, la estrategia que tenga, para quién ha sido creado, para quién ha sido modificado. Entonces, eso es muy, muy importante. A ver, aquí Elvis nos dice, para actualizar el logo de tu empresa se pide permisos al Estado o alguna institución, ¿y por qué? Técnicamente no. Puedes hacer tu cambio, pero ¿qué sí tenemos que tener muy, muy en cuenta? Si yo hago mi cambio, por ejemplo, y vendo mermeladas que están registradas en el SENASAC, este nuevo cambio tiene que volver a atravesar todo el proceso para ser de nuevo aprobado por SENASAC. Entonces, más que pedir permiso, hay que volver a realizar todos los trámites. Y si ha sido registrado al SENAPI, que yo les sugiero fuertemente registren sus marcas, ¿qué sucede? Igualmente hay que volver a hacer todo el registro o la actualización. Va a depender qué tan fuerte o drástica haya sido la actualización. Hay empresas que hacen, podemos decir, borrón y cuenta nueva. Entonces ahí es casi un registro nuevo desde cero. Recientemente se ha actualizado el logo del Banco Sol, exactamente. Y ha tenido una actualización muy, muy interesante porque está utilizando lo que son los degradados. Y eso normalmente es, en ocasiones, podemos decir, riesgoso, porque no es fácil de imprimir o de hacer un bordado, por ejemplo. Entonces, toda marca que registren o proceso que vaya a seguir legalmente el SENAPI o lo que es SENASAC para los que comercializan productos, sí tienen costo, pero es variable.
Bien, entonces vayan colocando sus preguntas que tengan y vamos a ir respondiendo. Entonces, el propósito que tengamos como empresa es lo que va a sentar, podemos decir, los pilares. Y esto se apoya en lo que es la visión. Y la visión, para muchas empresas comienzan sin tener este norte. Y está bien, pero tenerlos nos ayuda muchísimo a entender hacia dónde estamos yendo. La misión, como qué es lo que hacemos, para quién, cómo es nuestra propuesta hacia la sociedad. Y la visión es cómo queremos crecer. Entonces, la visión, por ejemplo, de Coca-Cola, digamos, es brindar felicidad a todas las personas. Entonces, es una visión a futuro. Entonces, ya tener nuestra visión establecida también nos ayuda a planificar las acciones que tengamos para cuando nuestra empresa vaya creciendo. Entonces, el tono de voz y personalidad que tenga nuestra empresa, nuestra marca, es la aplicación de esta misión y visión. Es un, podemos decir, subítem de cómo empezamos a reglamentar todas estas características que no son tangibles, ¿no? Estas imágenes mentales que hemos visto hace un momento y que lo que va a hacer es precisamente ayudar a que lo recordemos, a que lo identifiquemos. Entonces, una marca tiene una voz, varios tonos para refinarla también, pero es distinta la voz, por ejemplo, con la que se comunica con nosotros un banco o cómo se comunica con nosotros nuestra casera de la esquina. Es diferente, pero ambos ya nos están dando una personalidad, podemos decir, a cada empresa, a cada rubro. Entonces, por eso es muy importante tenerlo. Y esto nos ayuda a precisamente reglamentar nuestra marca, construir nuestra empresa, más allá de que tenga una oficina física, sino a todas estas imágenes físicas, pero también mentales que vamos a ir estructurando y que se va a quedar en la cabeza de nuestros clientes. Entonces, un ejemplo de perfil de tono. ¿Cómo pueden ser los tonos de una empresa o de mi emprendimiento, incluso de mí misma? Puede ser divertido, puede irse hacia un lado neutral o totalmente serio. En el caso, digamos, de el tono que sea casual con el que me comunico con ustedes o que sea todo lo contrario y sea sumamente formal. O podemos escoger algo neutral. Lo mismo con que sea irreverente o que sea muy respetuoso. Entonces, lo vemos mucho, por ejemplo, la irreverencia y el respeto en las redes sociales. Muchos de los influencers tienen un tono muy irreverente, ¿no? Muy divertido y muy casual, mientras que instituciones serias tienen un tono formal. Entonces, ¿qué es el perfil o este tono? Es cuando decidimos cómo vamos a hablar o comunicarnos con nuestro público objetivo. Y eso es muy importante porque, como les decía, un banco nos habla de una forma, un emprendimiento nos puede hablar de otra forma. Ahora, aquí Richard nos pregunta, vi un logo de un corazón con un cohete, ¿qué significa esto? Tendría que verlo para poder responderte más a medida, porque logos con corazones y cohetes puede haber muchos. Pero después Michael Peralta dice, ¿qué características debe tener un logo? Lo vamos a ver más adelante y más a detalle. La presentación nos va a facilitar en digital. Claro, se las podemos mandar al chat de WhatsApp, así que asegúrense que están ahí. ¿Hay alguna preferencia de colores para crear un logo para ciertos tipos de empresas? No necesariamente. Lo ideal es un color que te identifique como empresa y que te diferencie de los demás. Pero sucede algo muy interesante. Por ejemplo, McDonald's tiene rojo y amarillo. Los pollos Copacabana tiene rojo y amarillo. KFC tiene rojo y amarillo. Entonces, por rubros suelen generarse, podemos decir, estas convenciones de color. Entonces, tú puedes escoger si encajar en esa convención de color o irte por el lado contrario. Entonces, va a depender mucho de cuál sea tu empresa o qué quieras, porque es diferente incluso mi restaurante
tipo comida rápida, como precisamente es pues Copacabana, a irme a comida que sea de autor, o sea, de chef, ¿no? Pero bien, vamos colocando sus preguntitas y vamos a continuar. Aquí hay dos ejemplos un ejemplo de cómo es el tono y cómo nos ayuda a construir marcas sin que estemos viendo ningún logo o que estemos allí en un trato frente a frente. Sino ahora nos ayuda muchísimo en lo que son las redes. Por ejemplo, aquí en un comentario de TikTok, en la cuenta de Duolingo, que es una aplicación para aprender idiomas. Dice, me desinstalé Duolingo como 3 veces en el poco espacio de mi celular, pero aún me manda mensajes por Gmail. Entonces, Duolingo tiene un tono muy divertido, muy casual, nada serio. Y lo que les responde es, pero para TikTok sí tienes espacio. Entonces, fíjense cómo responde a los comentarios que le hacen, pero de una manera divertida. Y eso ayuda a que se construya la marca. Lo mismo en el caso de Netflix, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen aquí? Necesito una justificación para hacer una maratón y no ir a mi trabajo. Entonces, lo que responde de forma divertida es un justificante para presentar después de ver una maratón. Entonces, justificamos que el señor llegará tarde porque hizo una maratón de Netflix. Disculpe su atraso. Entonces, esto no es serio, es divertido, pero porque Netflix puede permitírselo. Es una empresa que trata de ser divertida y ser casual. Ahora, vamos a ver un poco más ya adentrándonos al signo visual. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Reconocemos esta imagen? Lo más probable es que sí. Todos vemos aquí a Disney. En este caso, reconocemos esta imagen. Aquí ya se empieza a poner un poco más complicado. Lo reconocemos, es la esvástica nazi. Pero, ¿qué empieza a suceder? Tenemos todos en nuestra mente ideas asociadas a este símbolo, este signo, que en este caso no son positivos. Pero aquí, con la paloma que tiene la rama de la paz, sí son mucho más positivos. Entonces, fíjense cómo con signos tan sencillos ya nos puede comunicar cosas. Pero hay algo muy importante. Necesitamos tener ese conocimiento previo para que precisamente comuniquen eso. En este caso, ¿no? El pulgar arriba, usado desde hace muchísimos años, pero recién ahora sí es como un me gusta, no simplemente como un ok, sino es el me gusta. Bien, entonces, en el mundo de la identidad de marca, de la identidad visual, estos signos son muy importantes. Porque van a ser la representación visual de nuestra marca, de nuestra empresa, de todos estos valores que quiero que la gente reconozca visualmente. Entonces, por eso es muy importante prestar atención a qué signos estamos usando. Bien, entonces, antes de entrar a esta parte, veamos qué preguntas hay. Dice, Kevin Luis Vargas, dice, ¿hay alguna preferencia de colores para crear un logo para ciertos tipos de empresa, ya sea de comidas o ventas de algún producto para uso personal? No, no existe ningún lugar que te diga, si estás haciendo pollitos, tu logo sí o sí debe tener rojo. No. Pero, ¿qué pasa muchísimamente? Como los colores comunican, ¿no? Si utilizo un verde, lo vamos a asociar muy rápidamente con algo ecológico. Entonces, el color nos ayuda a comunicar. Entonces, muchas empresas de comida rápida, como les decía, usan rojo y amarillo, porque ya está posicionado como un color de comida rápida. Entonces, para representarse más rápidamente, escogen esos colores. Entonces, va a depender de ti qué seleccionar. La imagen de marca está relacionada con la marca y sí, vamos a verlo más adelante también, cómo se diferencia y cómo se relaciona. Entonces, los colores se eligen respecto al rubro o a la psicología del color. Puede ser ambos. Hay emprendimientos que han funcionado teniendo un color aleatorio también.
Entonces va a depender mucho cómo tú construyas tu marca, porque si utilizas un color totalmente diferente a tu competencia, puede ser a tu favor, aunque salga del rubro. Pero salirte del rubro también puede ser un riesgo. Entonces no hay aquí, como les digo, una fórmula del éxito, pero sí hay mucho análisis y mucho conocimiento que luego se refleja en lo que vayamos a crear. Luis Fernando Flores dice, ¿no es peligroso cambiar el logo? Me refiero a cómo van a percibir el cambio nuestros usuarios o clientes. Pregunta re importante. Puede ser peligroso. ¿En qué sentido? En que genere rechazo o las personas ya no nos reconozcan. Puede suceder. Pero para hacer un cambio o una actualización hay que hacerla con calma, con un proceso y también testeando antes de lanzarlo al universo. Bien, entonces Cristian dice, la imagen de marca está relacionada con el logotipo. Ah, sí. Logotipo viene a ser parte de la imagen de marca. Podemos decir la marca, y lo vamos a ver más adelante también, es el todo. Logotipo, los colores, mi flyer está dentro de. Bien, entonces vamos a continuar y seguimos leyendo después las siguientes preguntas porque hay algunas que están buenísimas para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de marca, identidad y posicionamiento, este signo visual, este icono, símbolo que yo seleccione, que yo genere para mi marca, primero tiene que responder a todos estos elementos de marca, el tono, mi misión, mi propuesta, para hacerla visible, hacerla visual. Es como cuando todos estos valores que no son tangibles ya los volvemos algo físico y algo visual. Y eso nos va a ayudar a generar esta identidad y a posicionarla en el tiempo. Entonces, para esto tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en pequeños errores, como estamos viendo aquí, que más bien se vuelven grandes errores. Por ejemplo, tener piezas que tengan muchos elementos visuales, como este osito que tiene texto, tiene hay cosas flotando. Entonces, depende mucho qué necesito, pero siempre van a haber ciertas reglas para que nuestra marca y nuestra identidad visual sea más fácil de utilizar y más fácil de reconocer con nuestro público objetivo, ¿no? En este caso, ninguna de estas propuestas, estas opciones, podríamos decir que se pueden bordar, por ejemplo, si yo necesitara uniformes o si necesitara hacerlo un sello o incluso un icono para mi foto de perfil de Facebook. Entonces, va a ser muy complicado. Entonces, aquí estamos utilizando signos que no son muy, podemos decir, fáciles de utilizar. Y aquí entra la pregunta que dice Andrea Antesana. Para una empresa que recién está comenzando en un tono, por ejemplo, casual o divertido, ¿no es contraproducente? No necesariamente. Incluso empezar ya con todo esto claro desde el inicio les ayuda a precisamente poder enfocarse en crecer. Como ya sé que mi identidad está consolidada, entonces ahora puedo empezar a crecer acorde a el norte que yo quiero seguir. Bien, y va también relacionado a lo que dice Brian. Ese tono divertido que acabamos de ver con Duolingo depende mucho de los administradores de las redes sociales. Más que de las redes sociales, depende precisamente de este manual de identidad, de esta reglamentación que yo quiera hacer. Porque seguramente que en el Banco Sol, en el Banco Unión, no hacen eso los administradores de las redes sociales porque tienen claro que es un banco y que necesita seriedad. Pero los pollos Kiki, por ejemplo, en Santa Cruz, son pollos, no necesitan ser serios. Más bien, cuanto más se hable de ellos, mejor para su empresa. Entonces, aquí tenemos otros errores también de identidades, ¿no? Seguramente estos dentistas o esta farmacia son muy serias, pero visualmente están cayendo en un error, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Visualmente estamos viendo otra cosa.
¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con lo que vamos a utilizar. Entonces, muy importante, lo que persuade no es el signo solo, no es el logo solo, sino todos los significados que adquirimos o que son adquiridos por este. ¿A qué nos referimos? Por más que tengan el mejor logo o la mejor marca del mundo, si es que no tenemos todos estos significados construidos que no se hacen de un día al otro, por si acaso, no va a ser una marca sólida, no va a persuadir, no va a vender. Ahora, respecto a la imagen anterior, Luis dice, ¿no es un mensaje subliminal? No creo que una clínica quiera dar ese mensaje subliminal, es más un error. Aunque sí hay marcas que tienen mensajes subliminales, ¿no? Y de aquí ya nos vamos a las que son considerados las mejores marcas del año pasado. Según la data presentada por la investigación hecha por Reason White Interbrand. Entonces, aquí son consideradas mejor por el crecimiento que tienen y la evolución que han ido teniendo. Entonces, Apple está encabezando. Luego sigue Microsoft, Amazon. Fíjense, son todas estas marcas que están consolidadas. Que si bien a raíz de los años se han ido también actualizando, su construcción no es de un año al otro. Ninguna de estas marcas tiene menos de 10 años, incluso tal vez menos de 20 años. Entonces, fíjense la importancia de la construcción de marca. La construcción no va a ser de un día a otro. Bien, entonces, ahora lo que preguntábamos, los elementos de la identidad visual. Entonces, la identidad visual que vamos a generar en base o para mi marca tiene un símbolo corporativo de signo, ¿no? Este dibujito que nos va a representar. El logotipo como tal, que es el nombre, los colores corporativos, las tipografías, las letras que nos van a acompañar y todos estos elementos complementarios que los reglamentamos en el manual de marca. Entonces ahí puede ir todo esto que son los flyers, los informes, el color que voy a pintar en mis paredes. Entonces todo esto forma parte de la identidad, parte de la marca también. Entonces estos ya son elementos tangibles, visibles de la marca. Entonces también es muy importante reglamentarlos para que precisamente, por ejemplo, en mis redes sociales no vaya un administrador de la red que se quiera volver viral y dé una respuesta que no corresponde con mi tono de voz. Entonces, para eso nos ayuda a reglamentarlo con un manual de marca. Entonces, y aquí entran los tipos de identificadores. ¿Cómo dividimos nuestra identidad? Entonces, tenemos nominales y simbólicos. Y esto según Norberto Chávez. Si buscamos en internet vamos a encontrar otro tipo de división. Yo les doy las que puedo citar. Bien, que son precisamente nominales, donde la tipografía va a ser muy importante. Y los simbólicos, donde este signo visual, esta imagen, va a ser más importante. Y lo vemos aquí, por ejemplo, lo simbólico. Y se subdivide además, ¿no? Un logo símbolo, donde tenemos combinación de la imagen y el texto. El símbolo solo, donde la imagen está sola. Logotipo con símbolo, donde ambos funcionan, pero también podemos dividirlos y no afecta mucho. Tenemos los identificadores nominales, entonces aquí uno puede ir dividiendo. Todas las marcas que conocemos, por ejemplo, el logotipo con fondo, el logotipo puro, que es básicamente pura tipografía, el logotipo con accesorios, esos que tienen ese pequeño adornito ahí, como ser BOA, por ejemplo. Aquí hay otra clasificación, pero esta ya es sacada del internet, o sea, no podemos decir según qué autor es esto, pero nos sirve mucho para dividir y empezar a entender cómo podemos utilizar la identidad visual. Ahora, aquí algo importante para lo que vamos a ir viendo en los manuales de marca. La marca es ese nombre, término, signo que va a identificar
distinguir y transmitir todo lo que es la empresa, pero absolutamente todo. Puede ser visual, olfativa, física, inmaterial. Principalmente son estos valores inmateriales, esta imagen mental que tenemos. El branding son toda la acción que voy a hacer para posicionar mi marca. De aquí entra el nombre, la identidad corporativa, y tenemos la identidad visual, que todos estos son también parte de la marca, por si acaso. Es la parte visual del branding. O sea, es la parte visual que nos ayuda a construir la marca. Eso es súper importante. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la identidad visual, los colores corporativos, cómo funciona el icono, cómo es la tipografía, cómo voy a utilizarlo. Y aquí empezamos a reglamentar. Y entra la temática de la actualización, ¿no? Cuando actualizamos nuestra marca, nuestro logo, lo hacemos pensando que necesitamos precisamente tal vez aplicar en nuevas superficies. En el caso de los correos, ha generado toda una textura que se refleja, por ejemplo, en las pantallas de sus eventos, se refleja en los carteles de sus oficinas y en sus oficinas mismas. Va a estar reflejado también en todo lo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tiene su identidad visual, tiene los colores reglamentados, tiene el empaque reglamentado también. En este caso, igual, incluso ya vamos a que tenga un borrador o la tarjeta personal. Entonces, antes de irnos a los nuevos rediseños, quiero que veamos una página que se llama Branding Style Guide. Se las voy a dejar en el chat para que vean de dónde he descargado este manual de marca. Se los voy a compartir para que vayamos viendo los segmentos más comunes de los manuales de marca. Entonces, mientras les voy compartiendo, vamos a ir respondiendo. Según la psicología del color, según Mabel Fuentes, existen colores bases en alimentos, accesorios y otros. Claro, según la psicología del color, asociamos mentalmente ciertos colores con ciertos rubros, como por ejemplo el verde con lo ecológico. Alejandro Ramos dice, para la creación de la marca, usando la psicología del color, no sería importante añadir un elemento fundamental hoy en día como el contexto. El significado de los colores no es lo mismo para todos los públicos, y eso es muy cierto. El libro que más se utiliza de psicología del color, que es de Eva Heller, ha sido en base a un análisis, una investigación con muchísima gente, pero en Europa, de hace muchos años. Esto va cambiando, porque el contexto va cambiando también. Entonces, por eso es una herramienta la psicología del color, pero no es absoluta. Podemos utilizarlo y dependiendo de nuestra empresa, podemos decidir considerando qué colores utiliza nuestra competencia o de qué color es nuestro producto también. Gaby López dice, ¿cuál debería ser el contenido de un manual de marca? Lo vemos ahora mismo. Luis Hamilton dice, su mensaje subliminal, sí. ¿Qué más? A ver, ¿en qué parte del manual se especifica el carácter que va a tener una marca? Eso lo vamos a ver también. Normalmente se hace al principio, porque todo va a ir vinculado a eso. La marca se debe validar con el público meta. En la mayoría de los casos llegan a una fractura de comunicación visual, porque el diseñador gráfico solo considera al propietario, según Bruno Munari. Mabel sabe de lo que habla, es cierto. Es un problema que sucede cuando se generan identidades. ¿Por qué? Lo ideal es diseñar para el público objetivo, para nuestro cliente, pero pasa muchas veces que el dueño de la empresa quiere cierta línea o quiero que esté mi sobrina ilustrada, cuando posiblemente no forme parte de lo que le gustaría al público objetivo. Entonces, ese es un equilibrio que hay que lograr como diseñadores y que se lo hace con mucha experiencia y algunos tips. Entonces, estamos viendo ahora el manual
Institucional de Identidad Corporativa de la Universidad de Salamanca. ¿Es visible? Perfecto. Entonces, ahora estamos viendo un manual de identidad institucional que ha sido realizado el 2021, o sea, ya es post pandemia. Y eso es muy importante considerarlo porque la pandemia precisamente nos ha traído cambios muy, muy profundos. Bien, entonces, ¿qué cambios ha tenido la Universidad de Salamanca? Vamos a ir viendo. En este caso, empieza con una carta del rector. Entonces, puede ser que nuestro emprendimiento empiece con un mensaje o un texto breve de nuestro dueño, por así decirlo. Entonces, ¿qué tiene? Vamos a ver a grandes rasgos este manual de marca. Tiene una introducción, está especificando qué es la Universidad de Salamanca, qué simbología tiene, qué aplicaciones tiene, básicas, está delimitando y diferenciando la aplicación online, publicitarias, editoriales, y además cómo funciona la simbología según sus facultades y cómo también lo divide por aplicaciones básicas, online, publicitarias y también señalética. Entonces aquí nos está dando la introducción. Nos dice, ¿por qué hay un rediseño de identidad? Entonces, el sistema gráfico, ¿cómo funciona? Porque la Universidad de Salamanca tiene muchísimos años. Entonces, nos explica brevemente cómo funciona y por qué ha sido así. Entonces, empieza, fíjense, además, con un diseño, ¿no?, muy atractivo. Y nos dice la simbología. Dentro de la simbología nos está además dando más información. Entonces, aquí está reglamentando la marca, logotipo, y como es una universidad, también está hablando del escudo institucional y todas las versiones con las que vamos a usar, y los usos debidos y los usos indebidos, o también usos prohibidos, ¿no? Fíjense aquí. Entonces, hasta este punto es el manual de marca más básico, donde decimos qué es mi logo, qué es mi marca, cómo lo uso y cómo no debo usarlo. Hasta ahí es la parte, como les digo, más básica. Denme un minuto, por favor, voy a conectar mi compu. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, hasta aquí es precisamente lo más básico, reglamentar lo que puedo y lo que no puedo. Entonces, la marca. Entonces, tiene aquí el imagotipo institucional, ¿no? Fíjense cómo es este escudo muy antiguo, como es una universidad precisamente muy antigua. Y tenemos el logotipo. Entonces, aquí está separándose de su imagen y utilizando solo la tipografía. Y está especificando el escudo como tal, que es lo que tiene. Y nos empieza a decir cómo funciona si es que tengo una aplicación monocromática, o sea, con un solo color. Bien. Además, cómo es su construcción geométrica. Entonces, aquí empezamos a tener cosas ya un poco más, podemos decir, técnicas, ¿no? Cómo funcionan sus grillas, sus espacios. Cómo funciona la grilla solo en el texto o solo en el escudo. Tenemos la reproducción según cuadrícula también. Y aplicado al texto, aplicado al escudo. Y esto es uno de los puntos más importantes en nuestras identidades. Los tamaños mínimos de reproducción. Nos podemos especificarlo en píxeles y en milímetros o en centímetros. ¿Por qué tenemos tamaños mínimos? Porque mediante
la construcción visual de esta marca, decimos cuál es el tamaño mínimo para que se vea todo o se vea bien. Porque sucede muchas veces que tenemos tamaños o incluso necesidades de que esté muy pequeño. Entonces, ¿ahí qué sucede? Si es muy pequeño nuestra necesidad de reproducción, por ejemplo, que se vea en un lápiz, pero nuestra marca, nuestra identidad visual está muy compleja, vamos a tener problemas. Y ahí sí tenemos una necesidad de mejora. Pero si por el contrario no voy a tener nunca ninguna aplicación pequeña, no necesitamos un tamaño tan reducido. Entonces, aquí es muy importante tener ese conocimiento, práctica y también analizar qué necesidad tiene mi emprendimiento, mi empresa, mi marca, mi empresa. ¿Por qué? No todas son iguales. Entonces, aquí igual tamaños mínimos solo del texto, tamaños mínimos solo del escudo, distancias mínimas. Entonces, no puedo colocar muy cerca uno del otro, por ejemplo, y aquí lo está reglamentando. Distancias mínimas del texto, usos debidos. Aquí estamos diciendo cómo sí puedo utilizar mi identidad. Aquí cómo sí lo puedo utilizar si es que tenemos una escala de grises o sobre otros colores, sobre imagen y textura. ¿Cómo podemos ubicarlo en un documento? Entonces aquí nos da muchísimas opciones, por ejemplo, que sí están permitidas. Ubicación es un documento de ya sea solo el escudo o solo el texto. Y aquí lo importante, usos indebidos. Este es tal vez uno de los puntos más importantes de los manuales. ¿Por qué? Estamos colocando lo que no se debe hacer. Por ejemplo, no se debe invertir el escudo o colocarlo encima o invertirlo el escudo con el texto. Entonces aquí estamos especificando qué no debemos hacer. Y también en cuanto al color o colocarle borde al logo, por ejemplo, que es uno de los errores más comunes que sucede muchas veces porque precisamente no tenemos un manual que nos reglamente. Y eso es lo que va a hacer un manual, decirnos qué podemos hacer y qué no, para que al momento de darle continuidad a mi identidad, no esté a merced de quien lo administre. ¿Por qué? Los diseñadores van y vienen, los administradores de las redes sociales van y vienen, pero el manual debe estar lo suficientemente estructurado para que pueda perdurar en el tiempo y dé identidad sólida a nuestra empresa, nuestra marca. Es aquí igual, ¿qué no debemos utilizar? Y entra luego la reglamentación tipográfica. Entonces, aquí algo muy importante. Tenemos un logo donde está diciéndonos aquí qué tipografía es la que está utilizando. Pero su tipografía complementaria, o sea, la que voy a utilizar para mis textos de imágenes, para mis cartas, no es tan compleja como esta, la que está utilizando en su identidad gráfica. Sino, fíjense, es palo seco, precisamente para hacer contraste y sea mucho más fácil de leer. Porque imagínense una carta de admisión con esta tipografía. Va a ser muy, muy, muy difícil de leer. Entonces, ahí vamos a tener conflictos. Entonces, la selección tipográfica, fíjense, nos está especificando qué variaciones sí podemos utilizar. Todas las de lato, semi-bold, bold, italic, o sea, en todas sus variaciones. Y nos está especificando el color. Nos lo especifica para impresión, RGB, hexadecimal para web y Pantone. Los porcentajes de grises también. ¿Qué cantidad de porcentaje de color puedo utilizar? ¿Qué otros recursos gráficos podemos acompañar?
En el caso de la universidad necesita estos iconos para sus carreras. Entonces ya los está reglamentando desde ahora. Fíjense. Entonces en todos sus iconos estamos viendo que no hay personas en ninguno de los casos. Entonces ya lo está reglamentando. Y en su biblioteca genérica o que puede ser necesario para cualquier aplicación o para cualquier necesidad precisamente que tengamos, va a depender aquí. Entonces ya empezamos a ver luego las aplicaciones de todo esto que es reglamentado y que son básicas, enfocados ahora a papelería, documentos, sobres, sellos, carpetas, tarjetas. Entonces, ¿cómo se ve una hoja carta en la Universidad de Salamanca? Se ve de esta forma. Entonces, fíjense cómo tiene la identidad y cómo está la tipografía. No nos está sugiriendo tamaño y la familia tipográfica. En documentos, y además los separa por quién es el que los está dirigiendo. Por ejemplo, rectorado, vicerrectorado, secretaría. ¿Cómo se ve el sobre? ¿Cómo se ve el sello? Fíjense que el sello está adecuado del escudo. ¿Cómo se ve una carpeta? ¿Cómo se ve por adentro? ¿Cómo se ven tarjetas personales? ¿Cómo se ve la tarjeta de Navidad? ¿Cómo se ven las aplicaciones online? Entonces aquí ya está reglamentado cómo se va a ver todo. Desde email, redes sociales, a los estilos de animación con motion graphics. O sea, ya está reglamentado. Entonces el siguiente animador que venga tiene este manual para generar los diseños, las animaciones que le pidan. Entonces así se ve la firma en email. Así se vería la red social. Así se verían las presentaciones de PowerPoint. Fíjense, hasta esos reglamentos. Fíjense cómo utilizan los colores. Entonces, el color complementario lo vemos aplicado precisamente como de forma complementaria. No está el azul, está el gris. Cómo se ve con imágenes enteras. Entonces, la reglamentación que necesitemos va a variar muchísimo de acuerdo a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento y a nuestra marca. Porque probablemente si yo estoy vendiendo pollos, no necesito reglamentar lo que son todos los PowerPoints, ¿no? Entonces, es muy importante identificar qué necesitamos para reglamentarlo. Si estoy haciendo la repartición de, por ejemplo, supongamos, de nuevo, los pollos Copacabana, tiene un camión específico que utiliza para llevar y traer a los pollos antes de ser cocidos, ¿no? O sea, el producto que luego nos lo venden. Entonces, desde su lugar de partición o su lugar de la fábrica, no sé, necesita transportar al producto. Entonces, sí necesitaría reglamentar a un camión, a un bus. Y eso va a hacer que sea necesario, que esté en su manual de marca. Pero si lo que yo estoy vendiendo no van a tener una repartición o un transporte tan fijo, o sea, que se repite todos los días, probablemente no necesite reglamentar un auto en específico. Bien, entonces, hasta aquí, ¿qué dudas tenemos? ¿Qué es Salamanca? Es la Universidad de Salamanca, es una universidad española, es como decir la Universidad UCIT. Hamburguesas, también las hamburguesas dependen. Por ejemplo, Burger King no tiene un camión dedicado. Puede ser porque lo subcontrata o porque no lo considera necesario. Este documento está en línea, está en el link que les acabo de dejar en el comentario, se los vuelvo a mandar. Y los invito a que pasen, hay muchísimos manuales de marca y además hay
aún más en inglés, pero yo les he dejado el link con español. Entonces, lo único que sí les pide es iniciar sesión. Inician sesión y pueden descargar. Y de hecho, cuando estén con su empresa, su marca, su emprendimiento, vean manuales de marca de otros rubros similares o otras empresas similares para que vean qué cosas pueden ir reglamentando, si es que todavía no lo tienen claro. Además, sí, algo muy importante, el camión de los pollos de Copacabana sirve de publicidad. Aquí nos lo han dejado en los comentarios. Eso es cierto. Y esa publicidad nos ayuda también a construir la marca. La publicidad no solo es vender, es construir la marca. Se han debido dar cuenta que hay tipos de publicidad. Por ejemplo, las publicidades de los pollos Kiki, digamos, son muy divertidas. Y eso ayuda a que construya esa identidad casual de marca. Mientras que las del BCP, del banco, ¿no? Sus últimas campañas han sido lo menos parecido a un banco, ¿no? Entonces, ahí ya nos está como que tratando de decir muy subliminalmente que es un banco no tan estructurado, no tan cerrado como otros. Entonces, es lo mismo manual de marca que manual de identidad. En cierta forma, sí y no. El manual de marca muchas veces es más complejo porque nos va a englobar todo esto. El manual de identidad puede ser solo visual, solo la identidad textual o no de marca. Entonces, la identidad puede ser visual, puede ser no tangible, puede ser tangible. Entonces, por eso les decía, el manual más básico es el que tiene hasta los usos permitidos y los usos prohibidos. Mientras que un manual de marca o un manual de marca corporativa va a contemplar cosas más complejas, ¿no? El por qué estamos haciendo el cambio o la actualización, por qué estamos reglamentando, por qué necesitamos diferenciar entre editorial, todo esto impreso, o las aplicaciones digitales. Si somos una tienda de e-commerce, solo vamos a necesitar aplicaciones digitales posiblemente. Podríamos decir que hablamos de la línea gráfica también. Pues la línea gráfica, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Salamanca, está en todo esto. Todas estas diapositivas, esta reglamentación para generar las cartas, este sistema de iconos para sus redes, las redes mismas, es una sola línea y es la línea gráfica que responde a la marca. Dani dice, cuando se utilizan los colores complementarios, ¿son necesarios agregarlos dentro del manual? Claro que sí, porque estás escogiendo ciertos colores para complementar a tu marca y a tu identidad. Es necesario reglamentarlos. Y aquí también hemos visto que los han reglamentado. Tienen los colores principales y los complementarios. Los recursos gráficos. Entonces, los colores se reducen a 3. El rojo, el gris y azul. Y podemos ver aquí cómo funcionan acorde a porcentajes. Entonces, el color principal es el rojo, pero también utilizan el azul y el gris. Entonces, hay que reglamentarlos. Como les decía, para que no suceda que el siguiente diseñador que venga se le ocurra que ya no es el gris, sino el naranja. Pues para eso reglamentamos. Los manuales ayudan a consolidar las políticas de la marca dentro de la franquicia también. Como les decía, los manuales ayudan a construir marca, a reglamentarla, a darle continuidad, a darle también, podemos decir, más facilidad de consolidar. ¿Por qué? No hay espacio a decisiones, sino que ya han sido tomadas y es solamente ejecutarlas. Dicen, ¿quiénes intervienen en la elaboración del manual de marca? Ahora, cuando es una empresa que está naciendo, normalmente solo es el dueño y el diseñador o la agencia que lo esté trabajando. Pero cuando es una empresa que va creciendo,
son más las personas que intervienen en la elaboración de este manual. Por ejemplo, si estoy hablando de Coca-Cola, Coca-Cola, solo como gaseosa, tiene un manual. Pero si hablamos de Coca-Cola Company, que es la que abarca Fanta, Agua Vital, todas estas demás bebidas y productos, tiene un manual todavía más complejo. Entonces, ahí los que intervienen son precisamente los altos cargos, todos los que tengan toma de decisión, cargos gerenciales, puede ser que intervenga también recursos humanos. ¿Por qué? La marca, cuando llega a ese nivel de crecimiento, no solamente está visible hacia afuera, o sea, hacia los clientes, sino también tiene una cultura de marca, una cultura corporativa hacia adentro, ¿no? Un ejemplo es Envol Bolivia incluso. Trabaja con Coca-Cola, ¿no? Que es la empresa que embotella. ¿Y qué es lo que tenemos muy importante? Envol como tal es una marca que se refleja hacia afuera, hacia los clientes, pero también tiene una cultura empresarial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Adentro de la empresa tiene una forma de trato, una jerarquía, recursos humanos que se encarga de que, por ejemplo, digamos, a los cumpleañeros les llegue el mail de felicitación. Todo eso también es construcción de marca, porque cuando crece tanto, también tienen que empezar a mirar hacia adentro. Entonces, cuanto más grande es la empresa, mayor es el número de personas que intervienen. Normalmente cargos gerenciales, recursos humanos, obviamente el departamento de marketing y en el caso de que sea necesario, una agencia externa o una persona externa, ¿no? Entonces, buenas noches, hasta La Paz. Buenas noches, hasta Oruro también vi ahí un comentario por allá. ¿Qué otras dudas tenemos? A ver, veamos si es que no se salió alguno o me pasé alguno. Parece que está. A ver, Daniel dice, ¿a quiénes podemos ofrecer? ¿A qué te refieres ofrecer? Dame un poquito más información mientras respondo a Claudia. El manual de marcas se debería desarrollar cuando el estatuto y reglamentos internos ya estén establecidos. Puede ser que lo empecemos a desarrollar antes de que tengamos un estatuto definido, porque muchas veces sucede cuando la empresa está naciendo, sí necesitamos tener una imagen visual, un logo, por ejemplo. Entonces ahí ya empezamos a reglamentarlo y cuando esta marca empieza a crecer, también crece su reglamentación. Entonces, ¿a quién ofrecemos los manuales? Ahora, los manuales van a ser utilizados por toda aquella persona que maneje en algún momento o que vaya a generar algún producto que vaya a ser utilizado por la empresa, el emprendimiento. Normalmente son diseñadores o creadores de contenido o los de marketing o en algunos casos representantes que vayan a ir a congresos, que vayan a representar a la empresa. Entonces, el manual no es exclusivo de solo los cargos gerenciales, sino más bien muchas empresas lo que hacen es tener en su página web sus logos y una reglamentación muy básica para que sean utilizados de manera más ágil. Y esto sucede muchísimo con embajadas, por ejemplo, la de Suiza, que patrocina muchísimas actividades culturales. Entonces, lo que hace es tener un segmento específico para su marca, que es la de Solmotar, si no me equivoco, para que, por ejemplo, eventos culturales, esté su auspicio con su marca reglamentada. La de Suiza es una de las embajadas mejor reglamentadas. Entonces, ¿cuánto suele costar un manual de marca? Esa pregunta no es fácil de responder. ¿Por qué?
Un manual es la reglamentación, ¿no ve? Entonces, para reglamentar tiene que existir algo. Entonces, si ya tienen una identidad visual, solo necesitan reglamentarla, el trabajo no es tan profundo. Pero si lo que necesitamos es generar todos estos productos a ser reglamentados, tienes un trabajo de diseño más allá de solamente el manual. Entonces, es variable, no hay un solo precio, pero sí es algo muy importante recalcar. Normalmente las empresas que ya necesitan un manual de marca ya son empresas tamaño medio o grande. Entonces necesitan el manual y por lo tanto deberían poder pagarlo. Si es una empresa que está naciendo, por ejemplo, cuando se trabajan identidades visuales o logos solamente, se trabaja también una reglamentación básica, ¿no? Lo que veíamos al principio. Cómo funcionan sus grillas, cómo funciona con colores, usos permitidos y usos prohibidos. Eso sí se puede reglamentar desde el principio. ¿Cuáles son los elementos básicos de elaboración de marca en el contexto boliviano? Hoy en día ya no hay tanta división en cuanto al contexto como tal donde va a funcionar. ¿Por qué? Casi todos necesitamos una reglamentación digital, si no es que todos, porque existimos digitalmente o no existimos. Así de sencillo. Pero si necesitamos aplicaciones impresas, va a depender de qué tipo de marca o qué tipo de empresa tengamos. Por ejemplo, los pollos Copacabana tal vez no necesitan tanta papelería como cartas, pero sí todo lo que es impreso de los empaques, de las publicidades, y eso sí va a reglamentar. Entonces, el contexto boliviano ya no es tan diferente a cualquier otro contexto, porque igual vamos a necesitar aplicaciones digitales y alguna que otra impresa. ¿Los psicólogos y administradores de empresa pueden intervenir en la elaboración? Depende. ¿Para qué van a intervenir? Entonces, un psicólogo, ¿qué necesitaría intervenir en un manual de reglamentación de marca? A menos que sea para su empresa o para una universidad, o si es que quiera reglamentar un recorrido que vaya a condicionar el comportamiento de las personas, tal vez. Entonces, de poder pueden, pero ¿en qué medida va a ser pertinente? Ahí es la cuestión. Melissa dice, ¿cómo podemos registrar los colores Pantone dentro del manual de marca? Como lo estamos viendo aquí. Fíjate, en la reglamentación es simplemente colocar el Pantone. Ahora, ¿cómo obtenemos ese valor? Se paga. Los colores Pantone son una reglamentación de color que es la más utilizada a nivel mundial. Entonces, en ese caso, los programas de Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, ya tienen instalados, las versiones de paga, todo el catálogo. Entonces, podemos hacer la equivalencia muy fácilmente o utilizar alguno en internet. Entonces, lo ideal es tener un color Pantone si queremos que la impresión salga 100% igual todo el tiempo. Carlen dice, ¿cuáles son los elementos básicos del manual de marca en el contexto boliviano? Precisamente los mismos que estamos viendo aquí, ¿no? Usos correctos, usos incorrectos, cómo funciona solo o acompañado, cómo podría funcionar la identidad con colores o en escala de grises, cómo funciona en sus tamaños, en sus espaciados. Estos son los más básicos. Y fíjense en la página que les he dejado, los básicos son los que se repiten en todos los manuales, porque todos los necesitan. Ahora, Luis Fernando dice, personalmente pienso que en cada empresa debe hacerlo un profesional entendido en la materia, ya que comúnmente el dueño cree hacerlo todo, pero lo hace mal. Es cierto. Como dicen, zapatero tus zapatos. ¿Qué pasa muchas veces? Los dueños de empresa, pues precisamente aman a su emprendimiento, entonces quieren involucrarse en todas las etapas del proceso. No necesariamente es algo malo, sí necesitamos la opinión del dueño,
pero de ahí a que se haga solamente su voluntad, hay mucho riesgo. ¿Por qué? Diseñar para el dueño no necesariamente va a ser igual de productivo que diseñar para el público objetivo. Y eso hay que tenerlo claro. ¿En el área de salud hay reglamentos de marca? Sí. Incluso más complejos. ¿Por qué? Si hablamos de los empaques de los medicamentos, hay que ver también la reglamentación por país, incluso por continente. Si es que el medicamento va a ser exportado o no, eso va a reglamentar también. Pero si hablamos de hospitales, por ejemplo, no hay tanta reglamentación que hacer más que todas las reglas ISO de señalética, ¿no? Que sí o sí tenga salida de emergencia, donde se colocan los basureros para los desechos biológicos. Pero eso ya está reglamentado, no podemos intervenir en el color. Una salida de emergencia no puede ser amarilla, por ejemplo, ¿no? Anthony, dices, si estarían presentes profesionales que realicen el servicio manual. Ah, está. Aquí están necesitando un manual de marca. Entonces, si a alguno le interesa, vean los comentarios. Claudia dice, si queremos registrar la marca en el CENAPI, ¿ya debemos tener el manual de marca terminado para hacer ese registro o se podría juntar después? ¿O estaría como otro registro? En el CENAPI no registramos todo el manual de marca, sino registramos nuestra marca como tal. Entonces, una vez que eso está registrado, nosotros podemos usarlo como mejor nos convenga. Y si una persona ajena lo usa para fines no muy éticos, se lo puede demandar. Ario Javier dice, ¿qué implica que una empresa tenga mismos colores que otra empresa? Ejemplo, Ceravol y BCP. Habría que ver si los colores son exactamente los mismos. ¿Por qué? Por ejemplo, colores Pantone hay muchísimos y aunque la tonalidad sea similar, puede ser que su valor exacto del color sea diferente. Ahora, las únicas empresas que tienen colores registrados como tal, o un ejemplo clarísimo, Coca-Cola. Coca-Cola registra su logo y registra su color en todo lugar. Es más, tiene un porcentaje de ganancia anual debido a los juicios que comienza por gente que intenta utilizar su color o intenta copiarla, ¿no? Entonces, que tenga los mismos colores puede no ser tan conflictivo en el caso de que tengan rubros diferentes, ¿no? Entonces, Ceravol tiene un rubro y BCP tiene otro rubro. Entonces, si tienen el mismo color, porque ha sucedido ahí, puede no ser conflictuoso, pero va a depender si es que uno quiere iniciar una demanda y ver en qué queda. Sandra dice, enviará el link del formulario. Sí, yo creo que ya en cualquier momento lo envían. También pregunta Susana, si hay doble marca en diferentes empresas, ¿cómo se tendría que solucionar? Entonces, depende. Si hay doble marca puede ser porque necesitan diferenciarlo, como por ejemplo la marca de Coca-Cola Company y todas las marcas comerciales que tiene. Entonces, ahí hay que precisamente reglamentar, porque una cosa es la empresa comercial y todas sus marcas que vaya a tener. Entonces, ahí es muy importante precisamente tener claro cómo funciona nuestra empresa. Ahora, ¿qué pasa a veces? Cuando uno está empezando, ¿qué puede suceder? Estamos utilizando dos marcas, una vertical, otra horizontal. Entonces, ahí lo que se puede hacer es decidir cuál funciona mejor. En ese caso, lo que hacemos es hacer un pequeño análisis, que eso lo vamos a aprender con más calma, porque analizar eso es bien complejo, para ver cuál funciona mejor. Entonces, ahí ya se toman decisiones, podemos decir, un poco más técnicas, para que quede la mejor. Entonces,
Carly dice, ¿podrías enviar el link de las diapositivas? Claro que sí, van a estar en el chat de WhatsApp, entonces no se salgan todavía para que les llegue las diapositivas. Claro que sí, no hay ningún problema. Entonces, en función, Mario dice, en función de qué se colocan los márgenes mínimos del logo. Ahí está, por ejemplo, distancias mínimas. Va a depender de dónde necesitas aplicarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, este logo, como es una universidad, va a estar al lado de otras universidades. Entonces, se reglamenta, puede ser en base a píxeles, en base a centímetros. Normalmente se contempla que tenga un aire alrededor, lo suficiente para que no se sienta muy junto uno a otro. Entonces, eso es lo que nos va a dar podemos decir, una guía. Entonces, hay unos que utilizan medidas exactas o incluso, por ejemplo, toman un espacio de su propia composición, por ejemplo, la L, y la coloca alrededor y ese va a ser su espacio. Entonces, utiliza proporción, a veces no medidas exactas, y puede funcionar en cualquiera de los dos casos, siempre y cuando se respeten, ¿no? Que no pongan ahí el espaciado y luego no hagan nada. Bien, ¿cuáles son los requisitos para registrar una marca? A grandes rasgos, porque igual lo vamos a ver en el diplomado, es precisamente ir al CENAPI y ahora es mucho más fácil porque todo se puede hacer en línea. Lo que tienen que hacer es ingresar. Primero se solicita una revisión. Entonces ahí dicen, quiero revisar mi marca. Si es que no existe nadie más en Bolivia o donde querramos registrar que ya tenga algo similar. Entonces, eso nos ayuda para incluso ver si es que existe algo similar, actualizarlo o evidenciar que es otro rubro que no es importante para nosotros. Porque hay identidades que son similares, una de ropa y otra de comida. Entonces, ahí el CENAPI no reconoce un conflicto, ¿no? Entonces, ahí no habría problemas. Ahora el tema de ya los siguientes procesos es hacer una carta, hacer un pago y ya entregar los archivos. Entonces ahí te piden sí que tengas tu logo. Y en la, podemos decir, opción final, no necesariamente toda la reglamentación, no todo el manual, no necesariamente. Entonces, Mario dice, ¿es directamente el tamaño del logo? No entiendo mucho tu pregunta. Si podrías desarrollarlo un poquito, Mario, te agradecería muchísimo. Después, Dana pregunta, ¿podría hablarnos más sobre el registro en CENAPI? ¿Se necesita el NID? Depende. Si lo registras como persona natural, no es necesario. Pero si eres una empresa, sí te pueden pedir, puede ser el NID o algún otro documento de la empresa. Entonces, ahí acreditas que no es el registro a nombre de una persona en específico, sino de una institución, de una empresa. Bien, entonces, ¿cómo se puede hacer cuando uno quiere saber la materia prima que usa una empresa para poder comercializar? Hay páginas que te ayudan a ver eso, pero materia prima puede ser como la lana que utilizaría una empresa, pues haciendo investigación de mercado. ¿Cuánto tardaría en tramitar o aprobar nuestro registro de CENAPI? No se tarda mucho. Creo que cuando solicitas la revisión es más o menos un mes. Y luego metes tu registro y se hace una segunda revisión y ahí sí se tarda un poquito más. Pero tu registro es válido desde el momento en que ya pagas y lo ingresas. Bien. Oh, muchas gracias, Doris. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bien, entonces, dejo de compartir mi pantalla.
Bien, veo algunas manitos levantadas. Pueden escribir en el chat para que leamos su pregunta. Bien, a ver, aquí vamos a responder estas últimas preguntitas y cerramos, por favor, Romer. ¿Cómo averiguo o en qué página busco si hay plagio en las marcas? Precisamente la opción más legal es el CENAPE, donde ellos hacen una búsqueda y identifican si es plagio, evidentemente. Ahora, ¿qué sucede mucho? Hay marcas o empresas que generan sus identidades y las suben y son copia de alguna que ya existe en Internet. Entonces, haciendo una búsqueda inversa en Google mediante imágenes, te salen resultados. Entonces, puedes hacer eso. ¿Qué sucede? Que sale todo mal con el pasar del tiempo y bueno, ¿qué pasaría con el logo? Si es que haces tu registro y cierra tu empresa, el registro se va a mantener vigente. Tengo entendido que hay algunos registros que duran cierto tiempo, entonces eso es importante ver al momento de registrar. Pero si quieres rescindirlo, pues es cuestión de que si alguien llega a utilizar tu logo, ya no le metas juicio. Kevin Mamani dice, ¿qué pasa si hay una marca parecida a la mía y yo la termino de registrar? ¿Qué pasa con la otra si sigue usando el nombre? Ahora, algo muy importante y un poco triste es que en la cuestión de registro gana la primera que se registrada. Entonces, si tú le ganas, le puedes meter juicio. Bien, entonces, sí, el registro de marca pueden verlo en la página del CENAPE. Entonces, con esto cerramos las rondas de preguntas. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Robert. Muchísimas gracias, estimada licenciada. La verdad que ha sido una excelente presentación. De mi parte también igual hacerle llegar felicitaciones. Un contenido realmente de mucho valor y espero que todos los participantes hayan aprovechado, hayan aprendido. Y ya les comunico también que la grabación lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y ahí van a poder volver a revisar. De mi parte, queridos amigos, a hacerles la invitación. La próxima semana ya iniciamos nuestro diplomado en Marketing y Diseño Digital Multimedia y pues, por supuesto, nos va a acompañar la licenciada Vania Salguero y están invitados a que puedan participar. Ahí mis colegas ya les han compartido el link para que puedan solicitar un descuento especial a las personas pues, que están en sala. Realmente hemos superado las expectativas del día de hoy. Más de 400 personas nos han acompañado y obviamente, como les he dicho a un inicio, eso nos motiva muchísimo a continuar con diferentes webinars, conferencias, eventos para que puedan participar. Licenciada, muchísimas gracias una vez más. Nos vamos a ver en el diplomado la próxima semana. Muy bien. Nos vemos entonces. Muchas gracias a los presentes. Espero les haya sido de mucha ayuda. Ha sido mucha información condensada, pero los invitamos a que se puedan inscribir. Muchas gracias a todos. Gracias, Magíster. Gracias, queridos amigos. Y ahora sí, como les hemos prometido, les enviamos el link para su certificado correspondiente. Y a las personas que de manera interna pues me han preguntado respecto al diplomado, ahí mis colegas les han compartido el link para que puedan solicitar la información, y no solo la información, sino que tienen un descuento especial todas las personas que han participado el día de hoy. Ahí ya lo tienen el link, queridos amigos. Muchas gracias, sinceramente, por compartir con nosotros una vez más. No se olviden quedarse en nuestros grupos de WhatsApp para compartirles más información. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, licenciada, una vez más. Buenas noches a todos, adiós. Hasta luego, gracias. Gracias, queridos amigos. Dejo unos cuantos minutos más habilitado la sala para poder atender algunas inquietudes que tengan en el chat. Gracias, amigos. Buenas noches.